Muy bien, gente, vamos a seguir con una de nuestras secciones más interesantes, el consultorio veterinario. Hoy estuvimos con la doctora Virginia Parodi. Ella va a estar hablando sobre urgencias, así que no te lo pierdas y quédate ahí. Básicamente una urgencia o una emergencia son aquellas situaciones en las cuales la vida del paciente está en riesgo. La diferencia entre una y otra es la cantidad de tiempo que tenemos para actuar. Normalmente una urgencia es aquella donde se requiere atención, pero tenemos un parámetro de tiempo de entre unas 4 o 6 horas para actuar. Después de eso ya se transformaría en lo que es una emergencia. La emergencia es aquella en la cual necesitamos atención inminente. Si el paciente no recibe la atención, es probable que fallezca. ¿Cuál es el porcentaje real de urgencias y emergencias que hay? Realmente menos del 5%. Las urgencias y emergencias veterinarias son bastante pocas. Normalmente lo que suelen suceder son situaciones cotidianas que la gente se asusta, lo cual es totalmente normal y entendible porque no saben cómo proceder y porque es lógico ante el desconocimiento, la falta de información, y automáticamente lo llaman urgencia o emergencia cuando en realidad no lo es. A ver, ¿qué es un ejemplo de una urgencia, una emergencia real? Un animal, por ejemplo, que sufrió un accidente automovilístico. Eso es una urgencia, porque ese animal, si tiene un neumotórax, si tiene un vaso roto, se puede morir en cuestión de minutos y necesita atención inminente. Eso es una emergencia. ¿Qué es una urgencia? Una urgencia es, por ejemplo, un animal que tiene una torsión gástrica, que necesita cirugía en el mediano o corto plazo porque si no, lamentablemente también es probable que fallezca. Son situaciones extremas, son situaciones que no es lo más frecuente que se den. Después, lo que suele suceder en la vida diaria o en lo cotidiano es que por ahí la gente a veces, por ejemplo, ve una diarrea con un poco de sangre o ve un vómito y se asusta y cree que es una urgencia. De ninguna manera está mal, es totalmente entendible para la persona que no tiene conocimiento. Esto es como cuando uno tiene un bebé chiquito y empieza con vómitos o con cólicos. Por supuesto que acude al médico enseguida porque no sabe. Pero tienen que saber que por ahí estas situaciones no ponen en riesgo la vida del animal en lo inmediato, con lo cual se puede llegar a esperar. Había un doctor en la facultad cuando yo estudiaba que decía que hay que usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Más allá del momento de susto inicial, si uno no tiene en ese preciso instante, no puede acceder a atención veterinaria por horarios, por días, por lo que sea, lo primero que tenemos que tratar de hacer es serenarnos y realmente evaluar la situación. Cuán riesgosa es para la vida del animal y si realmente amerita buscar atención urgente. El tema de atender una urgencia o una emergencia es delicado. No se puede hacer de cualquier forma, no se puede hacer en cualquier lugar. Por ejemplo, pasa mucho que te piden veterinarias a domicilio para atender una urgencia o una emergencia. No hay ninguna posibilidad de atender una urgencia o una emergencia en un domicilio. No se puede. Como hablamos antes, son situaciones que ponen en riesgo la vida del animal y por ende uno va a necesitar instalaciones, va a necesitar equipamiento, va a necesitar personal. No hay forma de atender una urgencia o una emergencia en un domicilio. Siempre se deben atender en veterinarias, porque es probable que necesites un quirófano, es probable que necesites hacer estudios complementarios y en última instancia es probable que necesites gente para trabajar. Entonces, muchas veces lo que sucede es que nos hemos mal acostumbrado porque a veces ante el susto uno llama a un profesional y dice no, tengo una emergencia, me pasa esto y esto y esto, y el profesional dice no hay problema, ya voy, y no saca al propietario del error, de decirle bueno mira, quédate tranquilo, no es una urgencia, no es una emergencia, se puede, o sea si hubiera que esperar se puede, pero ya voy y te lo atiendo. Entonces hemos llegado a creer
que se puede atender una de estas situaciones en un hogar, y no es así. De hecho, no sucede en la vida real. Cuando uno tiene una situación compleja con una persona, lo que va a la casa es un equipo especializado, una ambulancia, que es un mini centro de atención con paramédicos, que es gente que en realidad se encarga de tratar de estabilizar a la persona hasta que lo puede trasladar a un centro de mayor complejidad. Y bueno, por otro lado también lo que suele suceder mucho es que a partir de que el servicio se instaura, la gente también se relaja y se deja estar. Hay muchas veces que las situaciones llegan a estados de urgencia o emergencia porque la gente espera. Dice, no, bueno, yo quería esperar a ver si se mejoraba. Esta es una tendencia, digamos, errónea. Yo entiendo que si tu perro vomitó a la mañana, vos por ahí esperes el paso del día para ver si el animal mejora o bueno, si se repite o cómo lo ves. Pero si llegan las 7 de la tarde y el animal vomitó varias veces al día o tuvo diarrea y uno lo ve decaído y uno lo ve, no es lo ideal esperar más días para ver cómo evoluciona. En ese caso lo tenés que hacer tratar, porque si esa situación escala a una urgencia o una emergencia, es probable que de noche no encuentres ayuda. Entonces hay muchas situaciones también diarias de urgencia o emergencia que se podrían haber evitado, que surgen de situaciones negligentes. Como digo, uno entiende a veces que los propietarios no sepan, pero está bueno que por ahí nos guiemos en base al concepto de si fuera una criatura, si fuera un chico, si fuera un nene que está con vómitos, que se siente mal, ¿esperarías cuánto tiempo? Y guiándonos en base a eso también tomemos decisiones. A veces es preferible hacer una consulta temprana por una pavada y no dejarnos estar y que se convierta en una situación de gravedad. Si nuestro animal se corta y está teniendo un sangrado profundo, lo primero que tenemos que hacer es frenar eso. Así que lo ideal es que agarremos una toalla, un trapo, cualquier cosa que tengamos a mano, lo apliquemos en la herida y hagamos presión, ¿sí? Y en caso de que mantengamos la presión, no hay que sacar la toalla y fijarse. Apoyamos lo que sea y apretamos y mantenemos ahí, y a lo sumo buscamos ayuda, o si no, tenemos que por lo menos tener haciendo compresión unos 5 a 10 minutos, y recién ahí podemos levantar y ver si el sangrado paró. Pero si nosotros vimos que estaba sangrando muy profundo o era un corte muy grande, aplicamos presión, dejamos ahí, e inclusive podemos buscar por encima de donde está la herida, por encima de donde está sangrando, hacer un pequeño torniquete. Es decir, digamos, poner arriba, hacer presión con una banda elástica, con un pedacito de soga, con algo, para que haya menor flujo de sangre hacia la herida y podemos frenarlo mientras vamos buscando ayudas. Normalmente lo que hacemos es colocar al animal de costado, con el decúbito izquierdo hacia arriba, por detrás del codo sería apoyar las manos haciendo, digamos, la misma maniobra que sería para RCP de humanos, colocarlo a la altura de las costillas por detrás del codo y empezar a hacer compresiones. Hacer unas 10 compresiones y después tendríamos que sostener el hocico del animal, hacer como si fuera un embudo y colocarlo en la nariz y soplar ahí. Y después nuevamente 10 compresiones y soplar. Cuando nosotros soplamos en el hocico tenemos que ver que la caja torácica se hincha. De esa forma vemos que está llegando el aire a los pulmones como nosotros necesitamos. En el caso de que nuestro animal se atore con algo, normalmente lo que tenemos que hacer es sostenerlo como si fuera justo donde termina la caja torácica, que se hace como un huequito, esa es la zona cifoidea, y comprimiendo los puños, o sea, haciendo como si fuera una especie de piedra, colocarlo justo por detrás y debajo de donde está el tórax, levantar el tren posterior del animal y comenzar a hacer fuerza. Esto es básicamente lo mismo que se hace con una persona que se está ahogando, pero en el caso del perro también ayudamos levantando el tren posterior, entonces la cabeza y las vías quedan hacia abajo y ayuda a lo que es la expulsión del objeto.
Nunca metan la mano en la boca del perro, por favor, si ustedes lo ven que se está ahogando, porque es probable que el animal en la desesperación cierre la mandíbula y los muerda. Si ustedes ven el objeto y lo pueden extraer, lo que tienen que hacer es agarrar un pedacito de soga o agarrar un pedacito de gasa y colocarlo en las mandíbulas y sostener abierto, que alguien le sostenga abierto mientras la otra persona introduce la mano. Pero la verdad no es lo recomendable. Llévenlo enseguida a un veterinario. En caso de que no haya otra opción, hagan eso. Pero por favor, mucho cuidado porque los animales en la desesperación cierran las mandíbulas y muerden. Por ende, hay que tratar de sujetarlas de alguna manera para evitar que nos pueda morder.